en este del Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente para compartir la palabra del Señor, ya que aunque los ancianos de nuestra iglesia decidieron volver de forma presencial, con todas las reglas de seguridad y con toda la seguridad posible, ¿verdad? Dentro del templo, pues se nos ha derrumbado la carretera y no hemos podido llegar. Pero el Señor está haciendo provisión. Yo sé que pronto nos vamos a poder reunir y vamos a poder buscar la manera, ¿verdad?, de alcanzar a que los hermanos puedan tener la oportunidad de adorar juntamente en el templo, aquellos que así, ¿verdad?, entiendan que lo pueden hacer. Para la mañana de hoy queremos, ¿verdad?, compartir esta palabra que viene a nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, los versos del 1 al 16. Y quiero antes que nada orar con ustedes para que en esta mañana el Señor nos bendiga de igual forma como lo ha hecho siempre y que nos ayude a entender su palabra, a captar de esa palabra el mensaje para nuestras vidas y lo que nos va a permitir a nosotros crecer como seres humanos, y pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y que nos prepare para lo que tenga para nosotros en esta mañana. Bien, así que vamos a orar al Señor y vamos a compartir estos momentos. Oramos. Dios eterno, Dios de bondad, gracias por estos momentos, gracias por esta mañana, gracias por este día el cual tú nos regalas para que podamos nosotros adorarte, bendecirte como Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo en medio nuestro, porque escuchas nuestras voces. Señor, gracias porque tú sigues obrando en nuestras vidas de forma maravillosa, aunque nosotros no lo podamos percibir. Tú sigues ahí, tú sigues presente, tú sigues fiel a nuestras vidas. Ilumínanos en esta mañana para poder entender tu palabra y lo que tú tengas a bien compartir con nosotros. Ilumina a tu pueblo, ilumíname a mí, Señor, para hablar palabra de vida. Y así, Señor, bendice a todo tu pueblo, todos los que se reúnen, los que están en los medios, a través de todo este país, Señor, y cualquier otro lugar, para que este día, Señor, tu pueblo sea alimentado con palabra viva. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, como les dije, ¿verdad?, la palabra del Señor está en Mateo, el capítulo 20, los versos del 1 al 16. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el himno Anhelo trabajar por el Señor. Yo estoy un poquito lejos de casa y no tengo el himnario, pero recuerdo varias estrofas. Hay una estrofa que dice: anhelo trabajar por el Señor, cumpliendo su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quizás usted lo canta mejor que yo y se lo sabe mejor que yo, pero ese cántico habla sobre la esperanza y el deseo, el anhelo del pueblo de Dios de trabajar en la viña del Señor. Ojalá y eso sea una realidad, porque antes teníamos mucha gente que quería trabajar en la viña del Señor. Hoy se cumple la palabra de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero igualmente yo sé que hay mucha gente que quiere trabajar en la viña del Señor. No es sencillo, no es fácil, pero el Señor nos capacita y nos ayuda. Y precisamente hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, los versos del 1 al 16, dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Este es Jesús hablando del reino de los cielos. Jesús, porque Jesús vino a mostrarnos el reino del Padre. Y es importante esa primera frase. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, uno, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los postreros, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, se molestaron, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él les respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. En esta hora estamos viendo una parábola que habla de justicia. Justicia. ¿Y qué es lo justo? La pregunta es, ¿verdad? ¿Qué es lo justo? Porque aquellos hombres se quejaron, porque entendieron que el dueño de la viña había sido injusto. Pero ¿qué es lo justo? Hace pocos días estábamos escuchando, ¿verdad? Los candidatos que están a la gobernación, para la gobernación de este país. Y precisamente el pueblo quería escuchar, hablar sobre cómo iban a hacer con los diferentes problemas sociales que tenemos. Justicia. Esa palabra de justicia, que en este mundo se habla tanto de justicia, se pide tanta justicia, y queda muy obvio que la justicia del cielo es muy diferente a la justicia de los hombres y las mujeres. Justicia. Hoy algunos de los candidatos evadieron la pregunta magna de la justicia sobre la violencia de género. Algunos la evadieron, se quedaron calladitos, ¿verdad?, para no entrar en aguas profundas. Otro por allí lo minimizó, lo igualó a la cantidad de hombres que mueren, que son más que las mujeres. Y es muy claro que no es tan fácil venir a hacer promesas de justicia contra esos males sociales que nos aquejan. Es muy claro y es muy evidente que estos candidatos parece ser que no tienen una programación o tienen una fórmula o algo pensado, o por lo menos no están preparados para trabajar con la justicia. Pero más triste es cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos y las hijas de Dios que han conocido la palabra, que han conocido el verdadero mensaje de salvación y de justicia divina, no pueden hablar sobre la justicia de una manera concreta,
de una manera abierta, de una manera que dé equidad a todos los seres humanos, diferentes razas, diferentes nacionalidades, géneros, lo que sea, por igualdad. Porque no es decir, mueren más hombres que mujeres tratando de equiparar, no. Nosotros no podemos equiparar las cosas. Cuando la justicia se trabaja, no necesariamente tiene que trabajar con cantidades y no necesariamente es nuestra visión correcta. Así que hay que pensar muy bien y hay que evaluarlo todo a la luz de la palabra, a la luz de lo que ¿qué haría el Señor Jesús en nuestro caso? Porque después de todo, nosotros somos imitadores de Cristo, somos imitadores del Señor Jesús. Y es el Señor Jesús con su testimonio, con su forma, con su estilo de vida, el que nos debe mover a nosotros a actuar. Así que, como pueblo de Dios, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser parte de la solución, no de los problemas, de ser parte de la forma adecuada de atender las situaciones que llegan a la sociedad, a nuestra vida, a nuestras comunidades. Siempre, siempre pensando que el otro ser humano está hecho y creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios igual que yo. Y que no debe haber preferencias sobre ninguna clase o persona o género, no deben haber esas distinciones ni esas preferencias ni esas separaciones. Y yo vengo no sé cuántos domingos hablando sobre la unidad, hablando sobre ese tipo de dinámica que se da en nuestro país, de prejuicios, de racismo, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, ¿verdad? En los Estados Unidos, que es lo más cercano que tenemos y donde más viajamos. Pero la realidad es que esta sociedad nuestra cada día va en detrimento. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos aquí en la tierra. Y la iglesia está aquí en la tierra. Y se supone que la iglesia esté modelando y luchando contra esos prejuicios. Y se supone que la iglesia esté mostrándole a la gente lo que es el reino y la justicia del cielo. No venimos ni somos llamados o llamadas a equiparar ni a tratar a los otros seres humanos como la justicia de aquí de la tierra los trata. Porque para eso vino Jesús, a mostrarnos a nosotros cómo es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es claro, es evidente que lo que hay aquí en la tierra ha sido contaminado y nada de lo que hay aquí puede ser o puede hacer justicia para los seres humanos. Y Jesús tuvo que venir a hacernos conocer esa justicia divina y hacernos partícipes de esa justicia y hacernos promotores de esa justicia. Entonces, justicia, ¿qué es lo justo? En la historia de hoy vimos un hombre de familia, dice que es un hombre de familia, un dueño de una viña. Este hombre fue inmediatamente, ¿verdad?, a buscar obreros para su viña. Aparentemente no tenía mucha gente, no tenía mucha familia. Perdonen, ¿verdad?, que están escuchando otra voz que está hablando detrás de mí, mi esposo. No tenía en ninguna forma quizás para atender esa viña con no tenía muchos obreros y necesitaba obreros. Miren, la viña del Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Así que este hombre salió a buscar obreros. Es interesante porque él da, de acuerdo al tiempo, ¿verdad?, en que ellos están hablando, porque ese evangelio está muy lejos de nosotros en su tiempo y están hablando en unos términos diferentes a los nuestros, pero para que lo entendamos. Él fue y contrató inmediatamente a un grupo de obreros, ¿verdad?, en la mañana temprano. Pero entonces fue a diferentes horas del día y parece que necesitaba aún más obreros. O el hombre, pues, era un hombre muy bondadoso y muy preocupado por la situación social en la que estaba viviendo aquel tiempo. Y este hombre dice que a la tercera hora del día, a las 9 de la mañana, wow, a las 9 de la mañana, nosotros sabemos que ya los que van a trabajar la tierra a las 6 de la mañana están trabajando la tierra, pero ya había un grupo que se había ido temprano en la mañana. Y a las 9 de la mañana volvió otra vez y buscó un grupo, un segundo grupo, un primer grupo. Yo quiero dividirlo en 4 grupos. Este primer grupo que él invitó fueron a trabajar y estuvieron unas 9 horas trabajando, ¿verdad?
El otro grupo lo buscó y llegó a la 6ª hora del día, al mediodía. Llegaron al mediodía, y este es el segundo grupo, y trabajaron 6 horas. El otro grupo fue a la 9ª hora del día, es decir, a las 3 de la tarde. Ya a las 3 de la tarde el día de trabajo se nos está acabando para muchos. A las 3 de la tarde fue el tercer grupo y son 3 horas de trabajo. Nada más. Y el último grupo, que él fue y caminando por aquellos lares, miró y vio que estaban sin hacer nada también, y aprovechó y dijo, pues vamos a aprovechar a esta gente, los invitó y ellos aceptaron. Ese cuarto grupo fue a la hora 11ª del día. La hora 11ª del día ya es las 5 de la tarde. Y apenas trabajaron 1 hora. A las 6 de la tarde este hombre llama al jornalero y le dice, págale a esta gente. Pero interesante que él los llama y les dice, no, págale desde los postreros hasta los primeros. Si fuese la justicia nuestra, ¿a quiénes hubiésemos llamado primero? A los que están cansados, a los que están trabajados. Venid a mí los trabajados y cansados, ¿verdad? A los que están trabajados, a los que están cansados, a los que llevaban ya 9 horas trabajando más. Y hubiésemos pagado de esa manera. Pero él cambió el orden y llamó primero a los que habían empezado más tarde. Y les pagó la grandiosa cantidad de 1 denario. Pero 1 denario era lo que también había convenido él con los primeros que empezaron en la mañana, temprano. Y fueron así pagándole desde los últimos que llegaron hasta los primeros que llegaron, en ese orden. Y todos recibieron 1 denario. Ellos se molestan, los primeros que llegaron y los que estuvieron antes que estos últimos de la hora de las 5 de la tarde se molestaron. Primeramente se molestaron porque ellos habían llegado primero y fueron atendidos al final. Es como decir así cuando hay gente en la iglesia que lleva muchos años en la iglesia y se molestan cuando llegan estas personas recién llegaditas que están, ¿verdad?, con esa motivación, esa efervescencia que da cuando uno llega al Señor, y se le da la oportunidad a estas últimas personas que llegan para que canten, para que hagan, ¿verdad? Y los primeros que llevan años están allí sentados en el banco y no me han dado participación, pero tampoco la han pedido, ¿verdad? Muchas veces pelean de que se le da participación a los últimos que llegan, pero es que los que llevan muchos años a veces ni la han pedido. Han disfrutado de todo el culto, de todo el servicio, de todo el trabajo, y nunca han querido, ¿verdad? Y miren, muchas veces en la iglesia hay que empujar a la gente para que trabaje. Esa es una realidad, y yo creo que en todos sitios. A veces hay que empujar a la gente para que trabaje. Sin embargo, estos hombres comenzaron a protestar, y somos muchos los que protestamos cuando vemos otros grupos de personas que llegan, que quizás nosotros entendemos que esos son los menos, porque nosotros siempre estamos haciendo distinción de clases hasta dentro de la iglesia. Y aquí estamos recibiendo un buen cantazo de parte de esa palabra, de parte de Jesús. No se trata si llegué primero, no se trata si llegué después, no se trata si soy líder, si tengo muchos estudios, si fui al seminario, si fui al instituto, si tengo mucha sabiduría, si soy maestro de escuela bíblica o no, si soy pastora o pastor, y a mí me deben atender primero. Y si se habla de filas o se habla de otros lugares, ni se diga, ¿verdad? Hay que atender primero a la gente, ¿verdad?, que viene pues con cierta clase, y los atienden, ¿verdad? Y entonces hay otros que pues los dejan para lo último. Eso pasa muchísimo. Así que aquí este hombre de familia, que Jesús está contando la historia, nos quiere dar una buena enseñanza, ¿verdad? Que todos los seres humanos son iguales, no importa el orden en el que hayan venido al evangelio, o no importa el orden de clase en que los hayamos clasificado o catalogado. Los seres humanos son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, todos por igual. No importa el color, la raza, no importa. Y yo les decía la semana pasada, si es por mí, yo hablaría de una sola raza, la raza humana. No importa, de eso se trata, ¿verdad? No importa si es hombre o mujer. Lo importante es que sea tratado con respeto y con dignidad. Volvemos a tener en esta semana otra mujer que muere de manos de su esposo y él se suicida.
Se están perdiendo 2 vidas. ¿Qué está pasando con este país? Mientras más se habla de la violencia de género, más vemos que ocurre. Y volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que reeducar a nuestros hijos. Tenemos que ir enseñando desde chiquititos a esos muchachos y a esas muchachas a tratarse con dignidad mutuamente, sin distinción. Tenemos que quitar esta cuestión de los roles para unos y para otras. Tenemos que empezar como sociedad a entender que los seres humanos somos iguales, que todos merecemos respeto y todos merecemos las mismas posibilidades de desarrollarnos y de existir y de coexistir y de beneficiarnos y de prosperar. Así que estos hombres están protestando porque le han pagado primero a los últimos, y por encima de la pelea de que le han pagado primero a los últimos, le han dado el mismo pago. Le pagaron un denario, como a los que también trabajaron 9 horas anticipadas durante todo el día. ¿Qué sería lo justo aquí? Darle más dinero a los que estuvieron más horas trabajando, que están más cargados, están más cansados, están más agotados, trabajaron más. ¿Qué sería lo justo? ¿Qué hubieses hecho tú en el caso de este padre de familia? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Y quizás aquí chocamos con la justicia de arriba, porque nuestra justicia es, pues obvio, al que pagó más hay que darle más, porque se esforzó más. Y mejor dicho, si Jesús acordó con ellos un denario, ¿qué entonces o cuál sería la paga para este que trabajó una sola hora? Para esta persona que trabajó una sola hora, ¿cuánto sería el pago? Una ínfima parte del denario. Tenemos que pensar antes de abrir nuestra boca, antes de comenzar a hacer afirmaciones. Primero hay que pensar ¿qué es lo que tenemos en esta situación? ¿Qué es lo que tenemos al frente nuestro? ¿Cuál es la realidad de la vida de estas personas? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Y cómo yo puedo hacer justicia? ¿Cómo yo puedo tratar a los seres humanos con equidad, pero siendo justa con ellos? Y aquel hombre, el padre de familia, tiene un conocimiento que a lo mejor nosotros no conocemos de la época. A lo mejor él ha visto la situación social por la que esta gente está viviendo. Así que todos aquellos que están en la plaza, posiblemente, o en los alrededores, ¿verdad? Posiblemente son personas que tal vez han perdido sus propiedades porque no han podido pagar los impuestos al gobierno. Sí, porque cuando no podían pagar los impuestos y seguía acrecentándose la deuda, ¿qué hacían? Les quitaban sus propiedades, los vendían como esclavos. Y esa es posiblemente la realidad y la situación de aquellos hombres que están en la plaza esperando por trabajo. Y la vida de su familia a lo mejor depende de ese trabajo que pueda conseguir esa persona que está allí esperando. Así que son pobres y depende de quienes le den trabajo. Miren, hoy en día nosotros tenemos mucha gente así, que no consiguen trabajo. Váyase usted a ver al púa ese, tan fácil que se le hizo a estos jovencitos fraudentar el púa y obtener el dinero. Y la gente que honestamente lo está tratando de alcanzar, se le ha hecho cuesta arriba, como nosotros decimos. Se le ha coartado el derecho de poder tener el sustento. Así que de eso estamos hablando. ¿Cómo es que en esta vida la justicia se mide? ¿Cómo es que ocurren las cosas? ¿Cuáles son las cosas que en la sociedad nuestra están ocurriendo? Y nosotros como seres humanos que conocemos al Dios vivo y de poder, muchas veces nos vamos del lado del que está haciendo la injusticia. ¿Seremos nosotros verdaderamente hijos e hijas de Dios con este tipo de pensamiento? Mire, aquellos que están allí, aquellos últimos que empezaron a las 5 de la tarde, estuvieron el día esperando porque alguien los empleara y no tuvieron la misma oportunidad que los primeros. Posiblemente llevaban tiempo allí, ellos mismos lo dijeron, porque nadie nos ha querido emplear. Y hay gente en nuestro país que pasa hambre, hay gente en nuestro país que pasa necesidad, que se tiene que conformar
con lo poco que pueda conseguir, porque hay gente que no los quiere atender, hay oficinas de gobierno que no los quieren atender, que tiran sus papeles a la basura y que los vemos después que cuando van a rebuscar la basura se encuentran los documentos de personas, de multitudes de personas que confiaron en esa agencia que les iba a atender. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fueron tratados como basura, así mismo, cuando todos sus documentos personales fueron a parar a la basura. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nosotros como personas? No solamente los cristianos. ¿Qué está pasando en la mente del ciudadano de este país? Que está viendo al otro boricua como si fuera una cosa o como si fuera algo con menosprecio. Y vuelvo a enfatizar, llevo domingos hablando sobre la equidad, sobre la unidad, sobre arreglar nuestro país boricua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer nosotros. No podemos esperar que venga ningún gobierno, ningún candidato, ningún extranjero a arreglar nuestro país. Depende de nosotros los puertorriqueños, de nuestras actitudes. Esta gente está en la calle esperando que alguien los quiera emplear, y este hombre de familia que trabaja muy bien de acuerdo a los valores del reino, ya en los últimos, a las 5 de la tarde, si fuéramos nosotros, ¿qué pensaríamos? A las 5 de la tarde, emplear yo a una persona por 1 hora. ¿Qué me puede dar en productividad una persona en 1 sola hora? Y encima de eso le tengo que pagar, porque si me lo llevo le tengo que pagar. Ese tal vez sería nuestro pensamiento. Pero aquel hombre de familia, que tiene familia, lo enfatiza, tiene familia, sabe lo que cuesta, sabe lo que se sufre cuando la familia tiene hambre y no hay alimento para darle. Sabe lo que es tener una familia y una responsabilidad de sustento para esa familia. Así que antes de pensar en su bien personal, antes de pensar en sus ganancias y en su dinero, pensó en la vida y en las familias de aquellas personas. ¿Qué nos mueve a nosotros a accionar? ¿Qué nos mueve a nosotros? Y yo sé que en el pueblo de Dios hay muchos que son empleados de gobierno y que están en las oficinas de gobierno. ¿Qué te mueve a ti como empleado de gobierno a trabajar por el pueblo que llega a ti buscando alguna ayuda, buscando un servicio? ¿Qué nos mueve a nosotros como seres humanos, como gente de Dios, a atender al que está a nuestro lado y que vemos que tiene una necesidad, que tiene una súplica? ¿Cómo hacemos nosotros? Yo creo que a nosotros nos encanta vivir mucho en parcelas aparte, metidos en nuestras casas, y esto de la pandemia nos sigue beneficiando muchísimo, en el sentido de que esto me justifica a mí para yo no tener que trabajar con nadie más, para yo no ayudar a nadie y para yo meterme en mi casa y encerrarme en mi casa con mi núcleo familiar, porque no me puedo acercar a nadie. Tengo la justificación muy adecuada para yo no hacerlo. ¿Qué haría el reino de Dios? ¿Cómo Jesús está esperando que nosotros actuemos? Así que aquellos hombres tienen familia, los que también trabajaron 1 hora, y sus familias tienen hambre posiblemente y necesidad, igual que la familia de los anteriores. Y un denario, mi hermano y mi hermana, en aquel entonces, un denario apenas alcanzaba para comprar una poca comida, la comida del día. Hablemos de justicia ahora. ¿Usted cree que es justo que la familia, aún de los que trabajaron 9 horas y de los que trabajaron 1 hora, que la familia tenga que pasar hambre? Porque estemos mirando a quién le vamos a dar más y a quién le vamos a dar menos. Si es justo o no es justo que se le pague más o se le pague menos. Aquel hombre de familia, aquel dueño de la viña, simplemente pensó en que lo justo era que cada familia de aquellos hombres tuviera comida aquel día. Eso es lo justo. Lo justo es que cada ciudadano coma. Lo justo es que cada ciudadano tenga lo necesario para vivir. Eso es lo justo. Y nosotros miramos la justicia desde otra perspectiva. Trabajamos esa justicia de acuerdo a nuestros propios criterios, de acuerdo a nuestras propias maneras de pensar. Mire que analizamos las cosas muchísimo antes de hacerlas. Y al analizar tanto las cosas y pensar tanto si voy a ayudar o no voy a ayudar, finalmente termino diciendo, no voy a ayudar. No se piensa mucho las cosas. Cuando uno en el corazón siente el deseo de ayudar, mire, uno ayuda y lo hace y punto, se acabó.
Así que cuando uno piensa mucho las cosas para hacerlas, finalmente termina, ya usted sabe cómo, usted sabe mejor que yo. Así que al confrontar a aquellos hombres al dueño, que no están mirando la necesidad del otro, sino que están mirando en su propio cansancio, en su propio agotamiento y en su situación, porque mire que el hombre le dice, son ustedes envidiosos, porque es que a veces envidiamos, a veces miramos para el lado a ver lo que el otro tiene. Es más, cuidado si estamos en una fila para que nos sirvan alimentos y miramos qué le sirvieron al otro y qué me están sirviendo a mí. Dígame usted si es cierto o no es cierto. Miramos para el lado a ver qué tiene el otro y qué yo no tengo. ¿Qué cantidad tiene el otro y qué cantidad tengo yo? ¿Qué le dieron, qué no me dieron a mí? Aquellos comenzaron a cuestionar, pero este hombre muy sabio le contestó y le dice, ¿acaso este no fue el trato que yo hice con ustedes? Él no les mintió, él les dijo que le iba a pagar un denario, a los primeros se los dijo, a los próximos les dijo que le iba a pagar lo justo. Fíjese, quizás los últimos que llegaron pensarían, pues vamos a trabajar, ¿qué nos va a pagar? Él dijo que lo justo, y lo justo según su justicia sería una ínfima parte. Sin embargo, la justicia de aquel hombre, pensamiento de justicia diferente, y yo me imagino que aquellos postreros se sorprendieron muchísimo de ver esa definición de justicia, porque él le dijo lo justo. Es más, al último ni les dijo que le iba a pagar. A los anteriores a él, a los de la tercera hora, a los de la quinta, a los de la eran tercera, sexta y novena hora, a eso sí les dijo lo justo, pero a los primeros de la mañana, quizás los de las 6 de la mañana, les dijo un denario. Ese fue el convenio, eso fue el trato. Y a veces que tenemos trato, hacemos un trato y cuando vemos que a otra persona, ¿verdad?, el trato le fue mejor, entre comillas, protestamos. A veces pedimos a Dios cosas, cuando Dios nos las da, miramos para el lado y protestamos por las que hemos recibido. ¿Acaso no fue esto nuestro trato? Un denario. Es decir, la retribución, la paga, no está basada en los méritos de quienes la reciben. En el reino de los cielos, porque recuerden al principio Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante. En el reino de los cielos, Jesús nos está queriendo decir que en el reino de los cielos, la retribución o la paga no está basada en los méritos que podamos tener los que estamos recibiendo esa gracia redentora de Jesucristo. No, nosotros no tenemos nada que impresione a Dios. La paga, la retribución no depende de los méritos de quienes la reciben, sino en la generosidad del dueño. Aquel dueño era un hombre generoso y se los está diciendo. ¿Acaso ustedes pelean porque yo soy bueno? Para mí, se trata del Señor, porque Jesucristo un día dijo, bueno no hay ni uno. No me llamen bueno, porque bueno no hay más que el Padre Celestial. Así que, si Jesús mismo fue el que dijo esa palabra y ahora aquí está poniendo a este dueño de la viña como que es el hombre bueno, se trata de nuestro Dios y es el reino de los cielos. Recuerden que Jesús vino a mostrarnos el reino de los cielos. El reino de los cielos, nuestro Dios es un Dios generoso. El dueño es generoso. El dueño comprende la situación de aquellos últimos que llegaron muy bien y sabe que la necesidad de todos es la misma. La necesidad de los primeros, la de los que llegaron al mediodía y los que llegaron al final, es la misma. Tu necesidad tal vez es un poco diferente, pero todo, cuando nosotros buscamos en general, todos tenemos básicamente las mismas necesidades. Necesidades de alimentarnos, necesidades de ponernos ropita, necesidades de atención médica, necesidades de atender a nuestra familia. Y ahí vamos dividiendo, ¿verdad?, el tipo de cantidad de necesidades que tenemos en las diferentes áreas. Pero mire, los seres humanos, todos por igual, deben ser tratados con respeto y con dignidad. Aquel hombre de familia lo sabe y el dueño de aquella viña se enfoca esa decisión que va a tomar en la necesidad de aquellos hombres y no en el trabajo, porque realmente está pensando en las familias, no está pensando solamente en ellos, no está pensando solamente en su viña. Nosotros estaríamos pensando en el trabajo que recibimos, en mi viña, en lo que yo recibo, pero no estoy pensando quizás en la necesidad que tiene el que yo empleé. Que muchos trabajos se están perdiendo hoy, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado
¿Cuántos de los líderes están pensando en esas pérdidas de trabajo y las familias que están quedando sin el sustento? Justicia. Al principio recuerden que Jesús mencionó que el reino de los cielos es semejante a aquel hombre que es bondadoso, que es generoso. Jesús está mostrando un ejemplo que reta a los líderes de aquel tiempo, pero nos reta a ti y a mí, y reta a los líderes de este tiempo también. Es un ejemplo de la justicia y la bondad que caracteriza al reino de Dios y que contrasta con la justicia de este mundo, totalmente diferente. Y si yo soy hija del Señor y quiero asumir un puesto de gobierno, ¿cuál es la justicia que me debe guiar a mí? ¿La de los hombres o la justicia que he aprendido a conocer a través de Jesucristo? La justicia del reino. Tengamos mucho cuidado de las cosas que decimos y pensamos. Así que la justicia de aquel hombre se centra en el bienestar de todos por igual. Él no está mirando los primeros que llegaron si están más cansados que los últimos que tienen menos cansancios, no. La justicia de él se centra en el bienestar de todas esas familias de forma igualitaria, en todos por igual. En el reino de Dios, lo que nosotros recibimos, mire, es por la gracia divina y por la voluntad de Dios, no es por otra cosa. Porque ninguno de nosotros, los que cantamos, los que predicamos, los que somos líderes, los evangelistas, ninguno de nosotros tenemos suficiente trabajo realizado para decir que nos hemos ganado el reino de los cielos. No es posible, no hay dinero en este mundo, no hay trabajo en este mundo que pueda pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Así que no podemos pensar que porque somos líderes cristianos, religiosos, que porque somos personas que nos hemos preparado, que tenemos un conocimiento de Dios, somos más que el pueblo. Eso no puede pasar. Porque hemos sido llamados, somos servidores, hemos sido llamados a servir al pueblo de Dios. Este hombre es difícil a nosotros la acción. Seguimos. Se nos cortó el primero, pero vamos con el segundo. Decía que ¿por qué nosotros se nos hace tan difícil poder entender la acción del propietario de la viña? Así que, hermanos, van a tener que ver el primer video y después ver este otro. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Les decía, pues porque todavía nosotros competimos entre nosotros los seres humanos, porque todavía nosotros estamos, ¿verdad?, en esa pelea, en esa riña de que yo quiero tener las cosas mejores que las demás y quiero ser mejor que los demás. ¿Por qué también se nos imposibilita? Pues porque seguimos teniendo prejuicios, porque seguimos creyéndonos que somos nosotros los únicos, porque somos selectivos y selectivas. Y le damos entrada solamente a quien queremos y dejamos afuera a quien queremos también. Eso pasa en la iglesia, damos entradas a uno y a otro los dejamos fuera. Y no entendemos, no queremos entender lo que el Señor nos habla a través de esta parábola. Así que mientras nosotros peleamos con el dueño de la viña porque ha sido generoso con todos a la misma vez, no entendemos porque se sigue maltratando y explotando al extranjero en este país y en los demás. Y se sigue empujando y rechazando a quienes viven en miseria, y se sigue dejando atrás a esa población y se sigue evadiendo la responsabilidad de trabajar con ellos y con ellas, porque en este país no sabemos ser vecinos, punto. Nosotros no queremos aceptar lo que ese dueño de la viña nos está enseñando a nosotros, lo que Jesús nos está enseñando a través de ese hombre, porque nosotros seguimos siendo personas individualistas, acomodados en una zona de confort de la que no me quiero mover, de la que yo no quiero salir y mucho menos pasar trabajo o sacrificarme o arriesgarme por ayudar a otras personas, que se resuelvan ellos y ellas como puedan. Esa es la palabra de mucha gente. ¿A qué nos llama el Señor? La justicia del Señor es totalmente diferente. Y queremos ver cambios en nuestra sociedad. Y queremos ver justicia. Y queremos ver que todas las personas sean, ¿verdad?, seamos iguales. Ese es el ideal nuestro. Pero seguimos compitiendo con los demás. Y seguimos haciendo las cosas a nuestra forma, aislados, aparte, sin tener contacto mucho con las demás personas.
¿Qué hubiésemos hecho nosotros en este momento, en una situación como esa? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo esperarías tú? ¿Cómo esperas tú llegar? ¿Y qué esperas ver en el reino de Dios? ¿Qué esperamos ver nosotros en ese reino de Dios? Tener un lugar de preferencia, tener un trato como si fuera un hotel, ¿verdad? Donde nosotros llegamos a ese hotel y nos van a atender como reyes, nos van a servir la comida, un manjar, porque estamos esperando un manjar servido. Y los que sirven, y los que arreglan las camas, y los que trabajan para que nosotros seamos servidos, ¿qué? Yo no creo en un reino de Dios así. Yo no creo en un reino donde unos sean servidos y otros sean servidores. Yo no creo en eso. Yo creo en un reino de justicia, de equidad, donde todos tenemos responsabilidad en las mismas y tenemos el mismo trato. El trato responsable de Dios con igualdad, con equidad y un trato con dignidad. Así que Dios es justo y Dios es fiel. Y Dios no da por las obras que hacemos. El Señor no, ¿verdad? Nos premia o no sé, nos retribuye. Pero no es la paga, ni tampoco es que el Señor, dependiendo de cómo yo haga o cómo usted haga, va a moverse a darnos dependiendo de la cantidad que Él reciba de nosotros, porque no hay nada de nosotros que pueda impresionar a Dios. Así que no podemos pensar que solamente porque yo soy una pastora y trabajo en la iglesia y me muero trabajando en la iglesia y usted también como siervo de Dios somos los que vamos a estar primero al reino de Dios y los demás vienen detrás, no. Porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Así que el Señor está diciendo, mire, no se trata de que yo tengo que entrar primero porque soy líder. Yo tengo que entrar primero porque yo fui la que estuve más años en la iglesia. Y el que llegó último no tuvo que pasar mucho sacrificio, no. Se trata de que deben entrar primero aquellos que han dejado de recibir el sustento, aquellos que han dejado de recibir el beneficio, aquellos que han sufrido mucho en la vida. Esos son los que deben entrar primero al reino de los cielos, para que encuentren paz, para que encuentren ese espacio de descanso que necesitan. Pero el reino de la viña es el Señor. El Señor ha sido fiel. El Señor no paga por obras, porque si fuera así ninguno podríamos entrar, sino que Él nos da de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su gracia, y sobre todo porque Él es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Dependemos de su misericordia, de su bondad, de su amor. Pero si nosotros hemos alcanzado esa gracia y hemos alcanzado esa misericordia, debemos dar de lo que hemos recibido también. Así que el Señor nos ayude a hacerlo. El Señor nos ayude a tener esa bondad que tuvo este hombre de la viña, para pensar no solamente en las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, o no pensar solamente en una persona particular, sino pensar en su familia, pensar en qué tengo yo, qué tiene esta persona, cómo nosotros nos vemos viviendo en una misma comunidad, cómo nos vemos viviendo en el mismo vecindario, cómo nos vemos viviendo en el reino de los cielos. No es fácil. Pero este Puerto Rico necesita de gente que piense en los otros, en las demás personas, en las demás, en las mujeres, en los hombres, en los niños, los viejos. Se nos están muriendo los viejos por la irresponsabilidad de los más jóvenes. Nos contagiamos, vamos a casa, contagiamos a nuestros abuelitos, contagiamos a nuestros padres ya envejecientes. Y entonces ellos no aguantan. ¿Qué estamos haciendo? Seamos responsables en nuestros actos. Seamos responsables, y no es decir yo soy responsable, no, yo vivo una vida. El testimonio habla más que 1000 palabras. Mi estilo de vida habla más de lo que yo pueda predicar o decir. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que yo digo. Mucho cuidado con lo que yo les digo a ustedes. Porque si lo que yo le estoy diciendo a ustedes, yo no lo vivo, yo no lo hago, y para mí es sumamente difícil, porque recibo el mismo mensaje que ustedes, y el mensaje me habla a mí también, me interpela a mí también, y me hace reflexionar sobre mis acciones y mis actitudes. Tenemos que mejorar. Si yo no lo hago, no soy buena servidora del Señor. Tengo que pensar en aquellos que aún yo crea que no son aptos para entrar en el reino del Señor. Ese es mi criterio, pero no es el criterio de Dios.
No es lo mismo, no es el pensamiento de Dios, porque los pensamientos de Dios están muy lejos de los míos. La justicia divina es muy diferente. Y hablamos mucho de justicia, nos llenamos la boca cuando hablamos de justicia. Pero la justicia del reino es muy mal interpretada y muy mal entendida por nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a recibir el verdadero conocimiento y nos ayude a nosotros ser fiel a ese conocimiento que el Espíritu de Dios nos está dando. Que Dios te bendiga y te guarde. Voy a pedir vamos a hacer la oración, ¿bien? La oración por el pueblo, para que el Señor nos dé la paz, la tranquilidad que necesitamos, pero esa paz y tranquilidad llegará cuando nosotros aprendamos a ser justos y justas. Una paz que el mundo no la entiende, pero que el Señor la da aún en medio de la tormenta. Si cualquiera sea tu situación, vamos a ponerla en las manos del Señor y vamos a poner, ¿verdad?, todas aquellas vidas, todas aquellas personas que pasan por nuestra mente, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Oramos. Recuerda, tú oras conmigo y hasta puedes decir el nombre de la persona que tú quieres presentarle al Señor. Oramos. Dios eterno, Dios bueno, maravilloso. Tú eres bueno, solo tú eres bueno, y por eso podemos venir a ti, porque sabemos que tú eres bondadoso, que tú eres el dueño de la viña, el que no miras nuestro trabajo, no miras lo poco o lo mucho que nosotros podemos hacer. Tú eres el que das de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tu misericordia. Y como tú eres bondadoso, Señor, nosotros nos atrevemos a venir a pedirte por los hermanos, hermanas, por nosotros, por las personas que están enfermas, Señor. Que pongas tu mano de sanidad, que les permitas, oh Dios, recuperar, que les permitas levantarse, si es tu voluntad, sanar totalmente, Señor. Pero que entiendan y sepan que has sido tú el que lo has hecho. Bendice nuestros hogares. Señor, hogares donde, no sé, tal vez pueda haber violencia. Yo te pido que seas tú llevándote todo eso lejos, que seas transformando las mentes y los corazones de esas personas, oh Dios. Que no tenga que morir una mujer más de manos, oh Dios, de su pareja, y que tampoco exista un hombre más que tenga que padecer o sufrir de manos de su pareja también. Señor, glorifícate en estos hogares, Padre. Señor, mira nuestra situación, mira el corazón enfermo de esta sociedad, mira la crisis social en la que estamos metidos y metidas, oh Dios. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Te rogamos que nos socorras, que nos des, oh Dios, la capacidad, el intelecto, la sabiduría de cómo llevar nuestros hogares, de cómo conducir nuestras vidas, de cómo tener acción con el otro ser humano que está a nuestro lado, que está en nuestra casa, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a tener esa sabiduría de lo alto, Señor. Y sobre todo, oh Dios, enséñanos a ser justos y justas como tú lo eres, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, cuando hemos padecido esa falta de justicia, cuando hemos padecido de esa falta de tratar con equidad o con igualdad, sin prejuicios a otro ser humano. Compadécete, oh Dios, de nuestra condición humana y ayúdanos a superarla, ayúdanos a levantarnos, oh Dios, fortalece nuestra fe para que podamos llegar a ti, oh Dios, y presentarte todas nuestras quejas, todas nuestras solicitudes, oh Dios, pero siempre conscientes de que hay otros seres humanos que necesitan también y que tú también socorres, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a tratar con igualdad a las demás personas y sobre todo, oh Dios, a ser respetuosos y respetuosas, Señor, a tratar con dignidad. Oh Padre, ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras faltas, Señor. Danos, oh Dios, la capacidad para vivir a la altura, al nivel de lo que significa ser hijos e hijas tuyas, Señor. Mira nuestro país. Señor, te rogamos que seas tú quien dirijas a cada persona que habrá de tomar decisión sobre el futuro de este país. Señor, que no seamos partidistas, que no seamos esas personas tan fanáticas. Ese fanatismo nos lleva a cometer muchos errores, Señor, muchas injusticias. Ser fanático nos lleva a ser injustos, Señor.
Te rogamos que tú abras nuestros ojos, Señor, abras nuestro intelecto, Señor, y nos permitas, oh Dios, por un momento ilumines nuestro pensamiento y nos permitas, oh Dios, saber qué es lo que conviene para este país, Señor. Bendice, Señor, ayuda a los líderes, Padre, y darle el amor de Cristo. Ponlo en sus corazones, Señor. Tú puedes hacer la obra, tú puedes transformar los corazones y nosotros te creemos. Transforma los corazones de los que viven en casa también, Señor, de nuestros familiares, de nosotros y nosotras. Sigue obrando, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y dice tu palabra que si nosotros nos humillamos, tú sanarías nuestra tierra. Y necesitamos, Dios, que nosotros aprendamos a ser humildes, que tú nos ayudes a ser humildes para que tú sanes nuestra tierra, Señor. Mira nuestras necesidades, mira al necesitado, al que vive en miseria, Señor. Alcánzales, oh Dios, el sustento diario, Señor. Alcánzales para que puedan sustentar sus familias también, Señor. Y gracias por lo que nos das a nosotros y a nosotras, Padre. Ayúdanos a nosotros ser instrumentos de bendición para esas personas también, oh Dios. Gracias, Señor, por tu bendición, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días. Mira las peticiones de mis hermanos y mis hermanas en esta hora, de todo aquel que escucha y que alza su voz para pedir auxilio, Señor. Sé propicio, oh Dios, a ese corazón que ruega y que suplica, oh Dios. Socórrelo, Padre. Ayúdale, asístele, oh Espíritu de Dios. Envía paz y envía tranquilidad a esos corazones que sienten dolor y angustia, Señor, por la pérdida de seres amados, por lo que están viviendo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo consolando y dando fortaleza, aumentando y dando fe, Señor. Ayúdanos y muéstranos tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Te pido bendición para tu pueblo, Dios. Bendición como Dios Padre, el Todopoderoso. Bendición como Cristo Jesús, el que nos sana, el que nos salva, nos redime. Y bendición del Espíritu Santo, el que nos acompaña, el que nos consuela, nos fortalece y nos hace mejores seres humanos. Esa bendición sea con nosotros y con cada hijo tuyo donde quiera que estén, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición. Que la sintamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas y hermanos, Dios les bendice. Saben que esta predicación está a la mitad. Hay una mitad que fue compartida antes y está esta otra mitad que está ahora, ¿verdad? Y que yo la voy a compartir. Es que pues estoy en un lugar bastante lejano, estoy en Ponce, y en donde estoy pues la señal no es muy buena, pero yo espero que la señal del Señor sea buena contigo y que tú sí tengas señal para escuchar y para sentir la presencia de Dios en tu vida y para darle la oportunidad a Dios de trabajar contigo, con tu familia, con tus hijos y tus hijas. Mira que estos hijos que tenemos nos preocupan tanto, ¿verdad? Y los nietos también. Así que vamos a entregárselo al Señor y que el Señor obre en cada uno de ellos y ellas. Así que, hombres, sean respetuosos con sus mujeres, ámenla y tengan un poco de paciencia. Mujeres, tengan paciencia con sus esposos y sus hijos también. Así que esto es algo dual, ¿verdad? De parte y parte, dual no. Esto es algo que tiene que ser trabajado con igualdad, con consideración, con respeto, con dignidad. Que el Señor nos ayude a vivir vidas dignas y que el Señor nos permita ser tratados con dignidad. Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor haga conforme a su voluntad en tu vida, que siempre ha sido una buena voluntad. Bendiciones y nos veremos en una próxima. Saludos, mi gente de la iglesia, los amo mucho. Estén pendientes.